Le damos gracias a Dios por la oportunidad de poder estar aquí reunidos el día de hoy. Vamos a hacer una oración. ¿Qué le parece para pedirle a Dios que nos acompañe también en esta enseñanza? Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, porque tu amor es incomparable, porque tu misericordia también es grande. Padre, gracias porque nos has permitido congregarnos el día de hoy y te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos esté acompañando. En tu nombre, que sobre todo nombre, abre nuestro entendimiento, Señor Jesús. Amén y amén. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de enseñanzas que hemos titulado ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Y estamos ya concluyendo, estamos a punto de concluir. Y creo que se hace necesario, aparte de hablar los porqués y lo más importante, los para qués, también asimismo el poder sentir esa ayuda y esa gracia de Dios sobrenatural en el tiempo de prueba, en el tiempo de dificultad y, como en las últimas enseñanzas, mirar más allá del sufrimiento, mirar más allá del dolor. Bueno, un tema que se hace importante el día de hoy le hemos titulado Venciendo en la adversidad. Es decir, ¿qué pasa cuando Dios nos permite pasar un momento de prueba y dificultad y entonces necesitamos nosotros ser consolados en ese momento de prueba y dificultad? Ya sea que tú estés pasando un momento de enfermedad, un momento de dolor, una pérdida de un ser querido, una situación que se hace compleja, tanto económica como familiar, o como en alguna área de tu vida o en varias áreas de tu vida, porque en ocasiones viene un problema y viene otro y viene otro. Entonces necesitamos una gracia sobrenatural de Cristo en nuestra vida. La segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Sabemos que cual sea la situación y cual sea la dificultad, nuestro Dios es Dios de misericordia y es Dios de toda consolación. La siguiente imagen, tú vas a ver uno de los momentos más preciosos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús está con sus discípulos. Y si recordamos el texto, pareciera que Jesús estaba durmiendo en aquella ocasión, en esa tempestad. Sus discípulos empezaron a angustiarse, empezaron a gritar, empezaron a clamar e inclusive en algún momento le dijeron a Jesús: ten cuidado de nosotros que perecemos. Jesús se despertó y entonces, de manera calmada pero también con mucha autoridad, oró y fue calmada la tempestad y se hizo grande bonanza. Creo que es la imagen o el reflejo de lo que nos gustaría pasar o de lo que nos gustaría pensar cuando viene un problema. Que Jesús se levante y entonces acabe el problema y acabe la dificultad, y mientras más rápido acabe, mejor. Quiero leerle una frase que puede bendecirnos en la enseñanza el día de hoy y entender qué es lo que Dios seguramente quiere expresarnos a los presentes. Aunque Dios a veces calma la tormenta, en otras ocasiones decide calmar el alma que se encuentra en medio de la tormenta. Es decir, a veces para la tormenta, pero a veces no para la tormenta, a veces no hay bonanza rápidamente, a veces la dificultad se empieza a incrementar, a veces la dificultad viene por un lado y viene por el otro. Entonces necesitamos rogarle a Dios que nos ayude a calmar nuestra alma, que se angustia, que se preocupa, que se atribula, que se asusta con facilidad. Quiero decirle que la vida del cristiano en diferentes momentos enfrenta situaciones y tribulaciones. La vida de aquel que sigue a Cristo tiene sufrimientos y tiene tribulaciones. Vemos esto en el libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 22. El apóstol Pablo está pasando un momento muy especial en un naufragio. La Escritura dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo.
Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. De alguna manera nosotros podemos ver un momento muy particular también en la vida del apóstol Pablo, donde imagínate en un naufragio, pues la gente que iba con él estaba asustada, estaba temiendo que iban a morir, estaba temiendo lo peor, pero entonces Pablo, con voz calmada, les recuerda a las personas que están ahí que Dios tiene un propósito, y entonces Dios le ha dicho que no va a morir él y que tampoco van a morir todas las personas que están ahí. Esas palabras del apóstol Pablo seguramente calmaron el alma angustiada de todos los que estaban ahí. ¿Cuánto necesitamos una palabra del cielo el día de hoy, cual sea nuestra dificultad, cual sea nuestra tribulación, para poder entender cómo podemos vencer en la adversidad? ¿Cómo podemos sacarle provecho a la adversidad? No solamente cómo podemos aprender en la adversidad, que ya fue un tema pasado, sino cómo podemos vencer en la adversidad de la mano de Cristo Jesús. Y vamos a indagar que en el momento de la aflicción hay que recordar que Dios está con nosotros y de diferentes maneras nos puede sostener a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, en los momentos de más dificultad y más adversidad. Vamos a tocar algunos puntos de cómo Dios en el momento más difícil, en el momento más complicado, en el momento donde más le necesitamos, nos recuerda que está ahí con nosotros. Primeramente, quiero decirte que cuando nosotros vemos el testimonio de verdaderos cristianos en el pasado, aquí vemos una imagen seguramente de cómo era el Coliseo en aquel tiempo y de cómo los cristianos eran devorados y cómo los cristianos eran espectáculo al mundo, pero mucha gente al ver el sufrimiento, el dolor de estas personas y que no se quebrantaba su fe, ellos creían y entonces entregaban su vida completamente a Cristo. Y había una grande bendición en aquellos tiempos. Pero sabes, no solamente es de los primeros cristianos, sino también es en la vida de verdaderos cristianos que tú has conocido y que yo he conocido y que ya nos precedieron, que fueron antes que nosotros. Cuando nosotros recordamos el testimonio de estos verdaderos cristianos, podemos decir, Señor, si tú les ayudaste a ellos, que eran personas con debilidades, con tentaciones, con carencias, con limitantes, con una humanidad, si tú les ayudaste y les bendijiste y no los dejaste solos, seguramente a mí también me podrás ayudar. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice la Escritura, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, lo que se encuentra escrito en la Biblia y también lo que se encuentra escrito en la historia del cristianismo. Cuando tú hablas de los mártires o cuando lees de los mártires y lees acerca de los verdaderos cristianos, todo eso queda como una enseñanza para poder esperar y para poder ser consolados por Dios mismo en un momento de dificultad. Vamos a la Escritura también, al libro de Génesis, capítulo 41, versículo 52. Está hablando acerca de este hombre que vivió tribulaciones llamado José en una tierra alejada y distinta a la suya. Cuando él tuvo a su segundo hijo, dice la Escritura, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Es decir, que Dios no lo sacó de la aflicción, sino que Dios lo hizo dar fruto en la aflicción. No solamente podemos ser sostenidos en el momento de aflicción, sino podemos sacar ventaja de la aflicción cuando confiamos y perseveramos en Cristo Jesús. La verdad es que la vida de José es algo que nos puede también alentar, nos puede animar. La vida de Daniel, la vida de David, la vida de los verdaderos hombres y mujeres que amaron a Dios. Fueron vidas en las cuales hubo sufrimiento y hubo dolor, pero a través de ese sufrimiento hubo un fruto apacible, un fruto de justicia, un fruto que glorificó a Dios. Podemos decir que fueron árboles que dieron buen fruto y hasta el día de hoy nosotros aprendemos de ellos y es necesario que imitemos sus pisadas y que imitemos sobre todo las pisadas de nuestro gran Maestro y Salvador, nuestro Señor y nuestro Dios, Jesucristo. Salmo capítulo 4, versículo 1 nos recuerda esta misma verdad.
Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Te das cuenta? Dios no nos saca de la dificultad, sino en la misma angustia nos hace ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Cuando vienen momentos difíciles, vienen momentos de adversidad y tú recuerdas que hubo verdaderos cristianos que pasaron por los problemas que tú y yo estamos atravesando, o por problemas más complicados, por adversidades, por tribulaciones, por situaciones muy complejas en el matrimonio o en la familia o en la misma iglesia o en las mismas congregaciones o en el mismo mundo o en el trabajo o con los amigos o con los familiares, o inclusive en las cuestiones espirituales hubo complicaciones y ellos pudieron salir adelante, ellos pudieron vencer en la dificultad. Tú recuerdas que el mismo Dios está contigo. Créelo que en los momentos de mayor dificultad, el poder valorar aquellas historias que hemos estudiado por muchos años o que hemos aprendido, pero hacerlas vivenciales y decir, Señor, si tú le ayudaste a un hombre como Daniel siendo joven, a un joven como Timoteo, si le ayudaste a la reina Esther, si le ayudaste a Ruth, la moabita, si le ayudaste a estas personas que dependieron de ti, seguramente tú también me quieres ayudar a mí. No solamente me puedes, porque no lo vamos a dudar, sino que tú me quieres ayudar a mí. Entonces, la primera forma en la cual vamos a pasar por esos momentos de dificultad y vamos a vencer con la ayuda de Dios es recordando el testimonio de estos verdaderos cristianos. En segundo lugar, vamos a poder vencer con la ayuda de Cristo Jesús, teniendo la certeza que vamos por el camino correcto. Aquí tú ves una imagen en la cual el mundo va en la puerta ancha, en la puerta espaciosa, donde van la mayoría de las personas. Y aquí vemos del otro lado, pues donde va la minoría, porque estrecho es el camino que conduce a la vida y pocos son los que lo hallan, dice la Escritura. ¿Y sabes por qué hay una certeza de que vamos por el camino correcto? Porque mucho de la Escritura menciona de la vida del cristiano lo siguiente, Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, Él no engañaba a las personas y decía, si tú quieres seguirme, va a haber un camino de dificultad, tendrás que negarte completamente a ti, pero yo te voy a ayudar. En el Antiguo Testamento ya Dios se presentaba de la siguiente manera. Salmo 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Es decir, que no está engañando a nadie, te está diciendo, son muchas las aflicciones del justo. A veces no va a salir de la aflicción, pero de todas ellas Dios le va a ayudar, le va a librar, le va a fortalecer, le va a animar, le va a fortalecer, le va a bendecir, le va a enseñar cosas nuevas. ¿Sabes? En el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 14, versículo 22, también la invitación de Dios para con nosotros, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No solamente es en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento se nos recuerda que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. De otra manera te quiero decir que la vida del cristiano, si tú quieres ser cristiano, si tú quieres amar a Dios, si tú quieres seguir a Dios, no es una vida libre de sufrimientos, sino lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy es que en el sufrimiento no solamente podemos aprender cosas, sino podemos vencer, porque Él venció. Mateo capítulo 5, versículo 11, inclusive hasta como una bienaventuranza nos recuerda la palabra, bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, eso sí, aquí lo aclara, mintiendo. Es decir, que hay una bienaventuranza aún cuando por el nombre de Cristo uno padece persecución. El apóstol Pedro lo dice de otras palabras o de otra manera, parafraseando, ¿qué gloria es si haciendo lo malo te abofetean, te lastiman,
tienes consecuencias por tus pecados. Pero entonces dice, pero si haciendo lo bueno tú lo sufres y lo soportas, eso es agradable delante de Dios. Entonces estamos seguros que vamos por el camino correcto. Si vas por el camino de santidad y de rectitud, con la ayuda del Espíritu Santo, y estás padeciendo persecución, tú tienes que recordar que el camino no iba a ser sencillo, pero Dios iba a estar a cada momento en el camino. Vamos a un tercer punto que también es muy importante para poder vencer en medio de la adversidad. En ese momento difícil, recordar las promesas de Dios. Yo sé que a ti Dios te ha dado promesas en lo particular, que a tu familia le ha dado promesas también. Si tú eres cristiano, seguramente desde el día que tú rendiste tu vida a Jesús, Él te dio preciosas promesas. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué está diciendo? Que nos ha sido otorgado también una bendición de participar de preciosas y grandes promesas. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios está dispuesto a cumplir esas promesas y que las recordemos en esos momentos de dificultad. Eso es muy importante. ¿Sabes? La frase de un cristiano dice lo siguiente: es permitido el sufrimiento para grabar en nuestros corazones las promesas. Es decir, que en los momentos de mayor dificultad, en los momentos de mayor sufrimiento, las promesas se quedan guardadas en nuestro corazón. Es como algo a que aferrarte, te aferras a Dios, pero te aferras a su palabra, te aferras a sus promesas, te aferras a lo que Él te dijo, a lo que Él te prometió, que nunca va a ir en contra de la Escritura, obviamente, y que va a hacer que cumpla su perfecta voluntad en tu vida y en la mía. Hablando también de las promesas, podemos decir que las promesas de Dios guardan al creyente de hundirse en el mar de sus propios problemas. Porque cuando empezamos a fijarnos mucho en nuestras dificultades, como se ha mencionado con anterioridad en algunas enseñanzas, dejamos de ver a Dios, dejamos de poner nuestra mirada en Cristo. Entonces estas promesas nos guardan y nos ayudan a recordar que Él prometió sacarnos de esos problemas en algún momento, o que Él permitió darnos gracia, fortaleza en medio de las tormentas, en medio de las pruebas. No solamente eso, sino que cuando estamos atribulados, esas promesas nos proveen el único rayo de esperanza en los momentos de más dificultad. Cuando más atribulados eran, dice la Escritura, Dios les daba más gracia. Mientras más perseguido es el cristiano, mientras más vituperado, mientras más lastimado, mientras más probado, hay más gracia y hay mayor consolación. El Salmo 46, versículo 1 nos recuerda esta verdad, diciendo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La verdad es que en los momentos de mayor dificultad, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Y para qué se requiere la fortaleza? La fortaleza se requiere para no doblarse ante los vientos, para no doblarse ante las tempestades, para no doblarse ante las tribulaciones. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo comparó al hombre sabio y al hombre necio con una casa que fue edificada sobre la arena, y al hombre sabio una casa, una vida, una voluntad fundada sobre la roca estable que es Cristo Jesús. Sobre los dos vinieron vientos, sobre los dos vinieron mareas, sobre los dos vinieron tempestades, pero la casa que estuvo sobre la arena cayó, y fue grande su ruina, pero la casa que estuvo fundamentada sobre la roca que es Cristo no cayó, no fue movida, pero no porque en sí fuera fuerte la casa, no porque en sí la vida sea fuerte, sino porque Cristo se fortalece en nuestra debilidad. Si tú has pensado en estas últimas semanas, Señor, qué difícil, qué complicado, estoy a punto de desfallecer, de claudicar, viene un problema, viene otro, viene una situación, viene otra situación, te digo una cosa: bienvenido. Bienvenido al grupo de la gente débil que necesita fortalecerse de Cristo. Porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Las promesas de Dios nos afirman y nos ayudan a continuar de la mano de Él.
te van a ayudar a vencer en esos momentos de adversidad. Como un punto número 4 y también muy importante, recordar que Él está sufriendo con sus hijos. Este punto es muy importante y vamos a analizar algunos textos de la Escritura. Recordar que Él está sufriendo con sus hijos. El diablo de continuo, ya hemos hablado también muchas de esas mentiras a través de este mismo ciclo, trata de hacerte entender que a Dios no le interesan tus problemas, trata de hacerle entender que Dios está lejano, trata de hacerte entender el diablo pues que tú eres el único que padeces, que los demás no padecen, que los demás parece que les va bien. Puras mentiras. Recuerda que Él es padre de toda mentira y cuando habla de lo suyo habla mentira, mentiroso, porque es padre de toda mentira. Hay que recordar que Dios sí sufre junto con su creación, junto con sus hijos. Y muy especialmente si tú eres cristiano, muy especialmente si tú decidiste seguir a Cristo y te arrepentiste y creíste y entonces eres parte de la familia de la fe. Hebreos 13:5 nos dice en su última parte, porque Él dijo. ¿Quién? Dios. Porque Dios dijo, porque Dios que no miente, Dios que no falla, dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y Él no falla en sus promesas, Él no cambia sus promesas, Él nos ayuda y nos sostiene en esos momentos de dificultad. Entonces, Él dijo que no nos iba a desamparar y tampoco que nos iba a abandonar. Es decir, que en los momentos de mayor dificultad, Él no nos abandona, Él está ahí. Mucha gente dice, pero es que yo no siento a Dios, es que yo no veo a Dios, es que yo no entiendo a Dios. No importa lo que sientas, no importa lo que tú alcances a percibir, no importan las dificultades, porque Dios nos ha hablado otra vez también de este ciclo y de su palabra, que no son las emociones y los sentimientos, sino es su palabra la que nos debe de guiar. La Biblia dice que Él no nos va a dejar en ningún momento. La Escritura también dice, recordando de estas preciosas promesas en Isaías 43, versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Te das cuenta? Es una promesa y al mismo tiempo nos recuerda en ese momento de la aflicción que Él está con nosotros. Cuando estás pasando por las aguas y entonces las aguas te empiezan a llegar hasta el cuello y sientes que no puedes más, ahí está Dios contigo. ¿Qué más dice la Escritura? Y si pasas por los ríos, no te anegarán. O sea, un río cuando tiene un cauce y cuando tiene una velocidad y cuando tiene un poder, tú has visto cómo arrastra casas y cómo arrastra a las vacas y cómo arrastra a las personas y arrastra los bienes y arrastra basura y arrastra árboles. Pero dice la Biblia, y si tú pasas por los ríos, no te anegarán. Esto es bien precioso, fíjate. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y fíjate la siguiente imagen. Fíjate la siguiente imagen y te voy a leer nuevamente esta parte de la Escritura. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta imagen representa a estos hombres valientes que estaban ahí delante de ese rey, y delante de ese rey, en grande manera poderoso, porque Dios así lo había permitido. Le dijeron de la siguiente manera, sepa pues, oh rey, que nuestro Dios puede librarnos de las llamas, nos puede librar de la muerte, pero si aún no lo hiciera, aún así no adoraremos a tus dioses, no nos inclinaremos ante ti ni ante nadie, sino solamente ante el Dios vivo y verdadero. ¿Y qué pasó? Que Dios mandó su ayuda sobrenatural y de manera literal, Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos, ¿te das cuenta? Si pasas por los ríos, si pasas por las aguas, si pasas por el fuego, no solamente no te va a dejar, no solamente no te va a desamparar, sino Él está ahí contigo. Alguien pudiera decir, bueno, ¿y qué pasa si ellos de todas maneras hubiesen muerto? Ellos estaban contentos y estaban dispuestos a ir a la patria celestial, pero lo importante de este punto es que Dios estaba con ellos y Dios está contigo. Aunque tú no lo sientas, Dios está contigo. Y aunque tú no seas cristiano, Dios está ahí y entonces Él quiere que tú creas en Él. Él quiere que tú te arrepientas, que cambies tu vida, que aproveches esta oportunidad, este momento de dificultad, de sufrimiento, de adversidad, de dolor, pero para que le conozcas a Él. Él te puede dar consuelo en esta tierra, pero te puede dar consuelo también en la eternidad. Te puede dar consuelo aún más allá de la muerte. Cuando nosotros vemos esta imagen,
también valoramos que ciertamente la gente se asombra. La gente se asombra porque el rey quedó con la boca abierta. Imagínate toda la gente que estaba viendo ese espectáculo, cuando la persona que estaba ahí, el cuarto que estaba ahí, tenía semejanza de los dioses, dice la Escritura. O sea, no era una persona común y corriente. ¿Cómo es que podía estar con ellos? Que Dios mismo nos acompaña en los momentos de dificultad. Lo vean los demás o no lo vean los demás, pero en ese momento era necesario que lo vieran para gloria y honra de Dios. Recuerda, Dios siempre está contigo. Isaías 63, versículo 9. Por si quedan dudas, este libro que es profético decía ya, y lo subrayamos, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Sabemos que Isaías habla mucho acerca de Cristo. Y dice la Escritura, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia, los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Pero en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Dios siempre estuvo con el pueblo de Israel. Dios siempre estuvo con sus hijos. Dios siempre ha estado con la humanidad. Dios está cerca, pero el hombre es el que aleja a Dios. Si tú eres cristiano, yo quiero recordarte que Dios está contigo. Y aunque estés pasando un momento muy complicado, Dios se compadece. Y aunque tú no seas cristiano, decirte que también Dios está dispuesto a ayudarte. Dios no es un Dios lejano. Isaías 53, versículo 3 dice también algo muy precioso para ir entendiendo más de esta verdad. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿De quién habla la palabra de Dios? ¿De quién habla sino de Cristo? Del hombre más despreciado y más desechado entre los hombres en todos los tiempos, un varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y sabes por qué experimentó el quebranto? Aquí en el versículo 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. En la cruz del Calvario, Él llevó todas nuestras enfermedades. Y dice la Escritura que sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero fíjate bien, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores físicos, nuestros dolores emocionales, nuestros dolores del alma. Él llevó todos los dolores, todas las enfermedades, Él las llevó. Eso quiere decir que Cristo ciertamente puede compadecerse de cada uno de nosotros. Versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Si tú puedes tener paz, fue porque hubo un castigo terrible y tremendo sobre Cristo Jesús. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Nos recuerda mucho el texto de Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, que Cristo en esta tierra padeció, sufrió, tuvo adversidades, tuvo problemas, tuvo enemigos, tuvo situaciones complicadas, tuvo momentos de incomprensión hasta de su misma familia, de incomprensión hasta de sus amigos, tuvo momentos de traición con Judas, tuvo momentos muy complicados. Es decir, que Cristo también en su humanidad vivió y padeció muchas cosas y Él te puede entender. Ahora, si todos estos textos nos están llevando a poder bíblicamente entender que Cristo sufre y padece por nosotros o con nosotros, si todas estas verdades nos están llevando a que Cristo está con nosotros en los momentos de dificultad, y que Cristo se compadece, y que Cristo está con nosotros aún en nuestro sufrimiento. Fíjate este texto que es bien interesante. Hechos capítulo 9, versículo 4. Aquí está Saulo de Tarso persiguiendo a la iglesia de Cristo, tomando cartas para poder entrar a las sinagogas y poder ver y presenciar la muerte de muchos cristianos como lo había hecho con Esteban. Tú te acuerdas en la Escritura.
Estaba en un momento en el cual el apóstol Pablo después, pero antes Saulo de Tarso, estaba realmente avivado para su cometido, que era destruir a la iglesia, que era perseguir a la iglesia. Y entonces Jesús le sale al encuentro y en Hechos capítulo 9, versículo 4, cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es muy interesante. Porque aquí Cristo se pone como el pastor enfrente de su iglesia, como diciendo: a mí me duele que tú persigas a mi pueblo, a mí me duele que tú persigas a mi iglesia. Perseguía a la iglesia y es como si lo persiguiera a él. Jesús se compadece de sus hijos. Jesús sufre y siente el mismo dolor. No permitas que el diablo te diga que Dios es insensible ante el dolor, porque Él llevó todo nuestro dolor, todas nuestras enfermedades, todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y Él te puede comprender perfectamente, mejor que cualquier otra persona. En los momentos de angustia recuerda que Él está sufriendo con sus hijos. Recuerda que no es indiferente, recuerda que no es un Dios lejano. Recuerda que te ama. Y lo más importante, recuerda que Él te quiere ayudar. Si tú clamas a Él, Él te responde. Ya lo vimos en un tema, aunque parece que tarda, no tarda. Dios siempre responde. Vamos a ir a un quinto punto, muy importante. En los momentos de adversidad, de sufrimiento y de dolor, recordar que nuestro sufrimiento es un testimonio también para los demás. Ahí ves en la imagen el primer mártir de la iglesia del Nuevo Testamento, Esteban. Un hombre sencillo que levantó su voz y empezó a predicar y a hablar de Cristo, y que fue apedreado, y que su cuerpo fue echado a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso, y que seguramente esto también habrá influenciado en la conversión de este joven más adelante, y también es como testimonio para todos nosotros hasta el día de hoy, que el que quiera vivir justa y piadosamente padecerá, sufrirá persecución por causa del nombre. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice una verdad preciosa al respecto. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sabes? Es precioso entender que si tú estás sufriendo en este momento, hay mucha gente que te está viendo. Y no lo hacemos para llenar el ojo de nadie. Pero seguramente si tú eres padre de familia, tu esposa está viendo tu comportamiento, tus hijos están viendo tu comportamiento. ¿Qué haces en la adversidad? ¿Qué haces en la prueba? ¿Te fortaleces en el Señor? ¿Te arrodillas, te inclinas, te postras y dices: Señor, no puedo, ayúdame en mi debilidad? ¿O te amargas, te quejas, reniegas, murmuras, te amargas? La verdad es que esa actitud no solamente es desagradable a Dios y te afecta a ti, sino también afecta a los demás. Pero Hebreos 12 nos recuerda algo muy precioso. Tenemos una gran nube de testigos. Y ciertamente, cuando nosotros podemos representar a Cristo, cuando nosotros podemos bien representar a Cristo, aunque somos vituperados, aunque estamos sufriendo, aunque estamos en dificultades, podemos pedir fortaleza de Dios. Y podemos tomarnos de las promesas que hemos estado mencionando en la enseñanza, y podemos tomar de la Escritura, y podemos tomar de su amor, y podemos tomar de su Santo Espíritu, y su Santo Espíritu nos ayuda aún en las dificultades. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Otra vez, la Escritura no nos habla de ser sacados de la tribulación o de ser sacados de la dificultad, sino en la dificultad padecer por Él. ¿Y cómo podemos padecer por Él? Solamente es por Cristo, es concedido a causa de Cristo. Es porque Cristo nos ayuda, es porque Cristo nos sostiene, es porque Cristo nos fortalece, es porque Cristo nos da ánimo de seguir adelante. No es por nuestra gracia, no es por nuestra fortaleza. Si tú has pensado en claudicar en algún momento, recuerda que hay mucha gente a tu alrededor.
Recuerda que hay gente que es nueva, recuerda gente que le has predicado, recuerda a tu familia, recuerda que tú estás siendo un representante de Cristo. No es necesario que tú seas un predicador o que estés sirviendo en la iglesia. Todos nosotros somos llamados a servir. Todos nosotros somos llamados a ser embajadores de Cristo aquí en esta tierra. Todos nosotros somos extranjeros y peregrinos y vamos de paso, y es necesario que la sal y la luz sea mostrada para que el mundo perdido pueda conocer que hay una esperanza de gloria que se llama Cristo. Así es que es un motivo más para en los momentos de dificultad seguir adelante. Pero vamos avanzando en la enseñanza. Hay un sexto punto que también es muy importante. Dios tiene un especial cuidado de los que sufren. Recordar en los momentos de mayor adversidad, en los momentos de mayor dolor, en los momentos más complicados, que Dios tiene un especial cuidado de los que sufren, para así poder vencer con su ayuda. Isaías capítulo 66, versículo 13. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. De los momentos más preciosos en la vida de un ser humano. Yo recuerdo los míos, seguramente tú también. O los que tenemos el privilegio de tener una madre o tuvimos una madre, en el hecho de que tú ya no tengas a tu mamá contigo. ¿Cómo es el consuelo de una madre para con su hijo? Cuando llora, cuando sufre, cuando está solo, cuando tiene miedo, cuando está en problemas. Qué preciosa comparación hace Dios. Y todavía Dios es mejor, porque Dios es nuestro creador, porque Dios inclusive nos concedió a nuestro Padre y a nuestra Madre, porque Dios es lo más hermoso que nos haya pasado en la vida. Y como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros. Qué precioso ejemplo. Recordar que en su mano estamos seguros. Isaías 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado. Fíjate a quién le ha enviado. ¿Para quién vino Cristo? Porque esta es la promesa que en el Antiguo Testamento, y tú sabes que en el Nuevo Testamento, cuando Jesús viene, se cumple esta promesa. Y entonces es ungido Cristo y ha sido enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. ¿Te sientes abatido? ¿Te sientes desanimado? ¿Te sientes así como con la cobija arrastrando? ¿Te sientes como que ya no puedes más? A ti te es enviado entonces Cristo. A vendar a los quebrantados de corazón. Sientes que tu corazón se te sale, se te rompe en pedazos, murió un ser querido, tienes muchos problemas, tienes muchas dificultades, tienes mucho dolor. Cristo ha venido a vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos. Si tú te sientes esclavizado por algún pecado todavía, si tú te sientes mal delante de Dios, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Dios tiene buena voluntad para contigo y para conmigo. Y el día de venganza del Dios nuestro, el día de venganza, porque Dios es un Dios justo y no pasará por inocente aquel que es culpable. Pero ve, esta última parte es preciosísima también. A consolar a todos los enlutados, a todos los que sienten congoja, a todos los que sienten tristeza, dolor, sufrimiento. Él vino a consolar. Sí sé que habrá un consuelo en la eternidad y de ese hablaremos más adelante y es muy importante. Pero en esta tierra también recibimos consolación. También recibimos consolación. Cuando Jesús viene a esta tierra, sabes que se cumple la palabra. Pero no solamente se cumplió en ese momento, sino en Juan 14, 16. Jesús dice, yo rogaré al Padre, porque Jesús estaba interesado en su iglesia, en sus discípulos, en sus amigos y en nosotros también. Y entonces dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. No solamente el Padre es consolador, no solamente Jesús es consolador, sino que el Espíritu Santo sería otro consolador para que esté con vosotros para siempre, dice la Escritura. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo de Dios vive
en el interior de un verdadero cristiano. Y en los momentos de dificultad y de adversidad, en los momentos de más dolor, ahí está el Espíritu de Dios. Recuerda si eres cristiano, recuerda si has creído en Dios, que no estás solo y que tienes ahí el Espíritu de Dios que mora en ti y estará en ti y te fortalecerá y te ayudará y te alentará para seguir adelante. Porque eso no es de ti, sino Dios actuando en cada uno de nosotros. Juan 14, versículo 18, como recordándonos por si el diablo te está intentando engañar, que estás solo y que no hay nadie a que tú le importas, que no hay nadie que tú le interesas, fíjate lo que dice la Escritura. No os dejaré huérfanos. Jesús preocupándose porque tú no te sientas solo, porque tú recuerdes que no estás solo. No te va a dejar huérfano ni desamparado. Vendré a vosotros. Y recuerda que Jesús vendrá por segunda ocasión por su iglesia. Que Jesús vendrá con poder y con autoridad. Y que Jesús viene pronto y Él no miente. Entonces Jesús vendrá a nosotros. Isaías capítulo 61, versículo 3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Qué precioso es que a los afligidos se les dará gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Así es nuestro Dios. Cuando estés pasando por momentos difíciles, momentos complejos, recordar que en ese momento Dios está contigo y que el Espíritu Santo te va a consolar si tú así se lo permites. Lucas capítulo 22, versículo 42, aquí ves a un Jesús muy debilitado. No solamente el Padre nos consuela, el Hijo nos consuela, el Espíritu Santo nos consuela, sino aquí vemos un ejemplo muy hermoso. El mismo Señor Jesucristo le dijo al Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estaba en un momento de gran angustia, de gran dificultad, de gran tribulación. Y en ese momento, fíjate, en el versículo 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lo que quiere decir este pasaje es que Dios también envía a sus ángeles que acampen junto a nosotros, pero también tienen una función muy importante y es fortalecernos. Jesús fue fortalecido, tú también puedes ser fortalecido en el momento de dificultad, de adversidad y de dolor. En el momento más complicado, ahí puedes ser fortalecido si dependes de Dios. No solamente a través de esto nos puede consolar Dios. Fíjate bien, Lucas capítulo 22, versículo 32. Jesús diciéndole a Pedro, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Jesús tenía un trato para con Pedro, así como tiene un trato para contigo y para conmigo. Pero sabía que el día en que Pedro aprendiera la lección, se arrepintiera, retomara su caminar con Cristo, Él iba a confirmar a sus hermanos, Él iba a fortalecerlos, Él los iba a animar. La verdad es que cuántos de nosotros hemos recibido ánimos también de verdaderos cristianos. Yo recuerdo en mis primeros años como cristiano un problema que tuve en casa. Estaba muy triste, estaba desanimado, e inclusive estaba pensando como en ya dejar las cosas de Dios porque eran muy complicadas. Vino esa tentación a mi vida, te soy sincero. Pero recuerdo que yendo ese día a la congregación en la noche, era una reunión, un hermano muy sencillo en la congregación, un anciano que el día de hoy ya partió con el Señor, me puso su mano en mi hombro. Tal vez vio mi rostro, tal vez vio mi actitud, tal vez vio mi tristeza en ese momento, mi semblante. Y entonces me dijo, Dios está contigo y Dios te va a fortalecer. Tú no sabes que esas palabras fueron palabras de parte de Dios. Me dieron ánimo, me dieron fortaleza, me recordaron que si Dios había rescatado mi vida del pecado, Él no me iba a dejar y me iba a sostener hasta el final. ¿Sabes? Tú puedes ser de mucha bendición para otras personas. Y así otras personas también pueden ser de bendición para ti. No te sorprendas que gigantes como el apóstol Pablo, evangelísticamente hablando, también pasaron por momentos de dificultad. Fíjate lo que dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia,
Ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera conflictos, de dentro temores, es decir, problemas por todas partes. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Qué preciosa palabra. A lo mejor Dios te está preparando como un Tito para consolar a otros. O a lo mejor Dios te ha enviado a un Tito para consolarte a ti. ¿Te das cuenta? En los momentos de mayor dificultad, en los momentos de mayor adversidad, tú puedes vencer, recordando que Dios te consuela, el Padre te consuela, el Hijo te consuela, el Espíritu Santo te consuela, los ángeles te pueden fortalecer, los hermanos también te pueden fortalecer porque todos ellos son mandados por Dios. No estamos solos, no os dejaré huérfanos. ¿Y qué decir en esta última parte de la enseñanza que quedará pendiente para la última parte de nuestro ciclo? El punto número 7. Cuando pasamos por los momentos de mayor dificultad, nuestro hermano nos decía en la enseñanza pasada que hay que mirar más allá del sufrimiento. Pero qué precioso será poder explicar que en ese momento de gran dificultad nosotros podemos vencer, porque Cristo venció, pero también porque el Padre nos están esperando en la gloria del cielo. Porque este sufrimiento, porque este dolor, porque esta enfermedad, porque esta leve tribulación, porque lo que estemos pasando, como dice la Escritura, no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A mí me gustaría que pudieras cerrar tus ojos, poder decirle a Dios en esta parte final de la enseñanza: Señor, ayúdanos, ayúdanos no solamente a soportar el momento difícil, ayúdanos no solamente a aprender cosas y a madurar y a ser más como tú, sino ayúdanos inclusive a vencer, Señor, a vencer en el sufrimiento y en la adversidad. Queremos, Padre, de verdad, queremos avanzar en tu reino. Queremos entender cómo esos hombres y mujeres fueron fortalecidos en los momentos de mayor dificultad y cómo inclusive hubo cosas mejores en sus vidas. Y no solamente en sus vidas, sino en la gente que les rodeó, porque su sufrimiento a la postre determinó la salvación del pueblo tuyo en muchas ocasiones, o que la gloria tuya sea manifestada con poder y con autoridad. Ayúdanos a vencer. No podemos vencer por nuestros propios medios, pero podemos vencer porque tú has vencido, Señor. Porque tú has vencido a la muerte. Porque tú venciste, Señor, al dolor, si lo queremos ver así. Tú venciste el sufrimiento, tú venciste la tumba, tú venciste a la enfermedad, tú venciste, Señor, al pecado. Venciste y humillaste a Satanás, Señor. Padre, y por eso nosotros también podemos vencer. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque esta fuerza no viene de nosotros, sino viene de ti. Hoy, Señor, te rogamos que nos des de ese poder de lo alto. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos consuele y nos fortalezca y nos llene, Señor, a los que somos tus hijos. Que convenza de pecado, justicia y de juicio aquel que no es tu hijo, para que se pueda convertir también, Señor. Que aquel que no es cristiano, de una vez por todas ya voltee a verte a ti y diga: no hay más sino Dios. Y no puedo ya más sin Dios, y no quiero ya más seguir sin Dios, Señor. Haz ese milagro, Padre, te lo pedimos. Que no solamente sean enseñanzas para poder recibir consolación y recibir palabra y recibir ánimo, sino que sea, Señor, el momento en que la persona que no es cristiana voltee sus ojos a ti, Señor, y reconozca que no puede ya más. Ya no puede más vivir sin ti. Ya no puede seguir así sin ti, Señor. Y que el cristiano, Señor, que el cristiano, que nosotros, tu iglesia,
pueda entender que solamente en ti se encuentra la victoria, que solamente en ti se encuentra el poder, que solamente en ti se encuentra toda dádiva y todo don perfecto. Danos poder para vencer en esta vida. Te lo pedimos, Señor Jesús. No temas contender por la fe que ha sido dada una vez a los santos. No te avergüences ni te escondas, levanta en alto tu cabeza. Oh no, aún no veo las cicatrices, no están en tu cuerpo las marcas del Maestro. Como el Señor será tratado el siervo, como el Maestro también sus seguidores. Oh no, aún no veo las cicatrices, no están en tu cuerpo las marcas del Maestro. No están en tu cuerpo las marcas del Maestro. Danos de tu gracia, Señor. Danos de tu poder, Señor, para pararnos por ti, Jesús. Levantar tu nombre muy en alto, Señor. Ayúdanos, Jesús. Ayúdame hoy a no doblarme contra los vientos.
Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Jesús. Solo queremos agradarte a ti, Dios. Vivir por ti, Señor, amándote, Señor. Amándote solo a ti, Jesús. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero sentirte junto a mí. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir solo por ti. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero sentirte junto a mí. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir solo por ti. Dame poder para vivir. Dame poder para vencer. Dame poder para vencer. Dame poder para vivir. Dame poder para vencer. Dame poder para vencer. Toda la gloria sea a ti, Señor Jesús. Toda la gloria sea a ti. Muchas gracias por tu palabra y por tu Santo Espíritu el día de hoy. Ayúdanos, Señor, síguenos hablando. Sigue hablando aquel que está en dificultad. Sigue hablando aquel que todavía no es cristiano. Sigue hablando aquel que es cristiano, pero también está atribulado. Ayúdanos no solamente a aprender de la adversidad o en la adversidad, sino a vencer en la adversidad con tu ayuda. Ayúdanos, Señor, hoy y siempre. Acompáñanos. Acompáñanos, Santo Espíritu. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesús, muchas gracias por la reunión del día de hoy. Amén y amén. Le damos toda la gloria y toda la honra a Dios. Le deseamos una buena tarde junto con su familia. Le mandamos un fuerte abrazo. Que Dios le bendiga. Y le esperamos la próxima semana con la ayuda de Dios para la última enseñanza de este ciclo. Que Dios le bendiga. Buena tarde.